Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast. ¿Oíste eso? Nuevamente nos presentamos Adriana, y Katia. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que ya hemos tocado en otros episodios, pero decidimos que hoy fuera específicamente el tema centrado en... los duendes. Exacto, exactamente. Y pues bueno, creo que es un tema que no pasa de moda. Y no lo estoy Ujú. diciendo esto como con falta de respeto, sino que es algo que ha perdurado durante años y años. Las leyendas son de siglo XV y por allá, ¿no? Entonces, creo que hay bastante material para ir abordando en diferentes capítulos, pero vamos a empezar con las leyendas más básicas o actualizadas, como lo quieran ver. Ok. Bueno, sí, lo podemos citar, pero antes de lo de las leyendas estaba viendo que, haciendo mi investigación, cosas que no sabía que había de los duendes. Y como dices, o sea, yo sabía que era como algo folclórico, ¿no? Que tenía cientos de años por lo menos, pero lo que no sabía es que tenía siglos. No, sí, siglos, tal cual. Siglos. Y cuando estaba haciendo mi investigación me fui hasta hace unos 2000 años atrás, en el Imperio Romano, Ujú. que en realidad los duendes, antes de que, digamos, la versión moderna, eran considerados como deidades menores por los romanos. Ujú. Entonces, que la palabra duende en sí ya ha cambiado, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero viene de algo que significa dueño de la casa. Y está Ah, interesante, ¿no? Porque, o sea, como que sí vas desarrollándose. Te digo, eran como deidades menores que se dedicaban a cuidar como las cosechas de la casa. ¿No ves que en los romanos tienen sus propios jardines en algunas ocasiones? Eh, ¿Cómo se dicen? Alacenas, sus guardados de agua, sus ah. cosas de agua y todo eso. Entonces está padre, desde que les hacían ofrecimientos pues de todo eso, sus sacrificios y todo eso. Entonces, sí, era a cambio de que, ok, te doy este pobrecito pollo sacrificado y por favor cuida mi casa, ciertos lugares, porque eran como específicos también para ciertos lugares de la casa, no nada más como una entera. Nada más agregando eso, porque precisamente cuando empezamos con la investigación nos habíamos basado como, bueno, cuáles son las leyendas alrededor para que fuera un poquito más platicado, vamos a decirlo así. Pero la verdad es que ambas, por lo que estoy viendo ahorita, como que nos metimos de lleno en el tema. Ujú, Yo encontré un libro que literalmente está bastante bien hecho porque redacta de que son entes, como lo mencionas, que comparten espacio con cuestiones de hadas, trolls, aluxes, ujú. toda esta cuestión mágica, mitológica, que tiene algo de verdadero, porque volvemos a repetir, las leyendas vienen desde siglos. Entonces, los mismos duendes, am, por favor, entonces con respeto. Según el libro, los mismos duendes que ahorita conocemos como duendes del hogar son los que están más allegados a los humanos, pero son los que están en contacto con la tierra, ¿ok? Ujú. Porque se basan en los elementos, tierra, fuego, aire y demás. Pero que al mismo tiempo, lo cual también me parece interesante, no les afectan de la misma manera que los humanos. De hecho, prácticamente no les afectan. Ellos, y algo que yo no sabía, y ahorita nada más para meterlo en las siguientes leyendas, es que tienen el poder de cambiar de forma. Un poco como lo que habíamos estado contando en otros capítulos de, un poquito como parecida a la situación de los nahuales. Yo, eso, la verdad, de todo lo que había escuchado de duendes, jamás había escuchado que ellos cambiaban de Sí. forma. Y me perturbó un poco porque casi siempre son, como están esta cuestión de duendes hogareños o duendes pegados a los humanos, son en animales que vemos seguido, perros, gatos, pájaros.
Nada Sí, está a salvo. sí. No está a salvo. Ese dato en particular fue como, este, Es como que ya no podemos decir que, bueno, por lo menos acá nosotros de que no hemos visto un duende, porque ¿qué tal si fue el gatito que estaba pasando en la noche? Felizmente y se te quedó viendo con cráneo. exacto. Según esto, por lo que pude entender, voy a leer más a fondo, pero lo que pude entender es como si suelen tener un comportamiento distinto al animal común que verías. O sea, sí, Ujú, ok, hay gatos normales, vamos a decir, pero este gato como decía, ¿no? Se te queda viendo así como... ujú, Y entonces te puedes dar cuenta, ahí el mismo autor pues, mete en la lectura como pequeños fragmentos de historias y libros de 1527, 1900 tal. Entonces son cuestiones que la gente iba narrando y en uno de esos se creó un cuento a partir de esa historia que es una señora que tenía una gallina y esta gallina daba huevos gigantescos que no era conforme al tamaño de la gallina y aparte ella, ujú. o sea, lo narran como era un huevo gigante, muy bonito, blanco, etcétera. Pero que pasa el tiempo y la gallina empieza a poner ya huevos normales, de tamaño normal y ya sin ser un blanco resplandeciente. Entonces la señora le dice, está en verso, pero ahorita voy a contar así normal. Este, que le dice, bueno, gallina que no pone huevos no tiene derecho a semillas, a maíz, ¿no? Y que de la nada la gallina se transforma. Ojo. Ajá, y dice de que no, pues si aquí no me van a dar nada, ya me voy. Y se da cuenta que todo el tiempo tenía un duende en su casa creyendo que era una gallina mágica, ¿no? Que también digo, si yo veo una gallina que tiene huevos como de avestruz, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? Ajá, me asustaría en lugar de sentirme afortunada. Pero de ahí se va tejiendo la historia de que algunas civilizaciones, vamos a llamarlas de esa forma, históricas creían como, bueno, están ligados a todo lo malo, a todo lo negativo, etcétera. Y luego llegan otras que dicen de que no, están ligadas, o sea, los dos extremos, lo malo, lo bueno, y los historiadores que se han dedicado a replicar toda esta información mencionan, no son ni buenos ni malos, porque ellos no tienen la capacidad interna como el ser humano de, um, de tener como, ¿cómo se llama esta cuestión? ¿Conciencia? Ajá, básicamente. Y me acuerdo que no sé si ustedes lo llegaron a ver, esto es como un dato para todos los de nuestra generación. La película de Peter Pan, la versión real de que Ah, live, ok. este, Peter Pan es eh, considerado un duende. no, ahí voy. Que, Ok. que mencionan a Campanita y dice que ella estaba celosa de Wendy y quería matarla, y o sea, porque de hecho lo hacen como ver sweet, pero realmente sus intenciones eran matarla. Ujú. Y luego ya al final dicen, ella es tan pequeña que no es capaz de sentir más de una emoción a Una la vez. emoción al mismo tiempo. Ujú. Y es más o menos lo que refleja aquí esta cuestión de los historiadores, que dicen, si tú le haces algo bueno, ejemplo, les das golosinas, o no los humillas, o no los intentas matar o algo, te van a pasar cosas buenas. En cambio, si tú los insultas, si tú hablas mal de ellos, si tú les haces maldades, te van a pasar cosas malas. Entonces, vemos desde ese punto de vista, realmente nunca fueron buenos o malos, simple y sencillamente respondían a la forma en que eran tratados. ¿Ok? Nada más quería dar Sí, como introducción. no, pero sí está como, digamos, linkeado, vinculado a cómo, digamos, se ven los duendes del día de hoy, el modernos, digamos. Lo que yo estoy investigando es de conforme estuvieron cambiando las religiones y así, ya ven, romanas, llegó el cristianismo y todo eso, entonces como a muchas deidades antiguas se les empezaron a considerar paganas, entonces por eso malas, y en vez de eso, de que fueran, digamos, criaturas naturales, empezaron a convertirse como en seres demoníacos, así, y entonces se le empezaron a atribuir más maldades y todo, entonces por eso así de que un duende siempre te va a estar haciendo algo malo y todo eso. Y es la forma, yo creo que es como, no sé si dejarlo en el, en el podcast, pero ya como que como el cristianismo sigue siendo como la religión más popular, entonces es como la idea de los duendes que se ha quedado también en la mente. Um, Como una forma de control, digo, lo podremos decir, ya luego vemos si lo dejamos o no, pero básicamente es eso.
en el mismo libro también lo mencionaban, como este libro me pareció muy interesante porque era una descripción total, gigantesca, que luego se los voy diciendo, porque eran muchísimos grados y categorías, pero solo de España, y lo mencionan varias veces, esto solo es de España. Entonces yo digo, Ujú. madre. Sí, Entonces, yo también no sé si es el mismo libro, pero estuve leyendo varias fuentes así de que decían, que por alguna razón sí se enfocaban bastante en España, ajá, de que tienen como sus subcategorías. sí. Está bastante interesante. Y lo que yo leí es que, aparte de, digamos, la subcategoría de los duendes en sí son subcategorías de otros entes, como que en los que se encuentran, como tú dices, las hadas, los trolls, elfos, y así. Yo me quedé así de, oh, ok, es Es una una... cadena, porque según lo que Sí. mencionaban, era como, tienen un rey y una reina. O sea, Mm, a lo mejor tienen otros nombres, pero básicamente es eso, como que solo a ellos, como las hormigas, como que la hormiga reina y todos los demás trabajan y todos los demás sirven, que más o menos esta cuestión, para que se entienda, me gusta como reflejarlo en las películas, lo veíamos en Narnia, ¿no? ¿Te acuerdas? Que los mm, animales, cuando mm, hablaban con los niños, les decían de que es que no, las reglas las pone él y todos las acatamos. las respetan. Ajá. Ajá, para poder vivir en armonía, porque de hecho lo reflejan varias veces, de que los hombres y los animales, que en este caso eran animales parlantes, vivían todos en armonía hasta que uno de los hombres quiso tener el poder, etcétera, rebelaron y demás. Pero me gusta cómo se teje esta cuestión entre la fantasía, o quién sabe si qué tan fantasía, y la realidad que reflejan pues todos estos escritos, ¿no? Y uno de ellos mencionaba algo que también me pareció muy, muy interesante, que la ropa de ellos significa, vamos a decirlo como estatus, pero Ujú. no como el estatus del ser humano de que tengo más dinero o no, sino como el estatus que refleja dónde decido yo vivir. Porque, pues sí, son entes de la naturaleza, espíritus de la naturaleza, se les conoce, a los duendes de la tierra. Y y ellos, muchos deciden vivir lo cual me hizo muy triste fuera de cámara, porque deciden de vivir en los bosques, en las cabañas, en todo esto. Y yo, señor White. Ya casi no hay. Sí, sí, sí. Y pero que deciden vivir ahí y que les gustan mucho las casas limpias, que les gustan mucho que haya arroyos, pero que le tienen un miedo profundo al mar, no se meten con nada del mar. Y, lo de la ropita, que refleja la zona de donde son y donde quieren estar. Hay algunos, usan ropa de fraile, lo cual no entendí por qué, pero como tuniquita de fraile. Otros, los del zapatito que siempre he mencionado, que fue el que yo vi. Otros, ropas más normales como pantaloncito y camisa, pero nada, como sin ninguna época en específico. Y, y pues sí, yo me quedé como, bueno, pero en este caso no lo utilizan para identificar de qué zona son. Sí, está bastante interesante. Yo también, o sea, vi algo sobre la ropa y todo eso, pero lo que más me destacaba a mí es, muchos los describían irrelevantemente de, digamos, el lugar de donde era Europa, Asia y todo eso, con la ropa, ¿no? El típico sombrerito y Ajá, los zapatitos puntiagudos y que terminan como en su espiral rara y en Cascabelito. como en el cascabelito, así que algo con lo que se anuncian es como que con ese sonido de cascabelito. Pero sí, a mí lo que me sacó mucha onda también es de que, ok, yo decía orgullosamente, nunca he visto un duende, pero ya no lo puedo decir con seguridad. Y Sí, ya ahora estaban mis pensamientos mafufos ahí, que tal vez no llegan en el podcast, que tal vez no he visto duendes, porque tenemos troles, que sí. son como, no sé si, no quiero insultar a nadie, no sé si como emparentados o algo así, pero son diferentes al mismo tiempo. Ajá, son de diferentes familias, pero pertenecen a toda la cuestión mitología fantástica. Ujú. Y como que nosotros ya le dimos la bienvenida a esos troles, entonces ya esta es, digamos, su casa. Entonces están invitados a quedarse aquí.
Pues no es, digamos, es su casa, sí, sí, sí. Pero sí, estaba así de, a lo mejor por eso. Y ya ahora veo a mis troles con más respeto, así de, ya. Aunque muchas veces, lo cual no sé cómo sentirme al respecto y no sé cómo te sientes tú, muchas veces las casas, y tal cual decía, están infestadas. O sea, viven familias enteras ahí, pero no se hacen visibles porque ellos viven en una realidad alterna. Como que dentro Mm, del mismo plano que nosotros, pues es decir, pueden ver las cosas, las pueden tocar, etcétera, pero solo se hacen visibles cuando quieren hacerse visibles. O cuando yo creo que se les va algo, porque suelen desaparecer rapidísimo. Y también hacen la comparación dentro de todo esto de tipos de duendes, los que son considerados malos, pero en realidad son traviesos. ujú. Te Y eso desa- es, digamos, los más, por lo menos en México, los más conocidos que tenemos, de que, ay, se llevaron mis herramientas. Bueno, para entrar ya un poquito más a las historias, mi abuelo, en la casa de mis abuelos, para variar, mi abuelo decía que tenía un duende en mi abuelo era carpintero, entonces tenía su casa y arriba tenía su estudio. Y cada vez que iba a su estudio, sus herramientas, por más que él, digamos, tenía un lugar específico donde las dejara, cuando regresaba prácticamente todos los días, sus herramientas estaban en otros lados. Pero no me refiero así de que, de repente el martillo estaba por acá, ¿no? De que, sino que todas estaban esparcidas. Wow. Ajá. Y se las llevan y entonces las tenía que recoger y todo eso. Y siempre se quejaba y mi abuela decía, es que son los duendes y quién sabe qué. Y él así, todo Sí. enojado. Pero sí, es una historia cute. Está interesante, Ujú. sobre todo porque no, o sea, en este caso no era como alguna maldad mala, muy mala onda, era como travesuras. Sí, algo que Ay, encuentran así divertido. sí, pero leí otra historia, esta es en Puebla, que literalmente, ahorita no me acuerdo, pero tal cual se nombra la historia como el Puente de Puebla. Ok. Entonces, entonces, que ese puente, ya en la actualidad, pues la gente le tiene respeto, no, o sea, si pasa por ahí es como, hola, voy a pasar, besitos. Pero nada como retando, ¿sabes? Ujú. Porque cuenta la leyenda que muchas personas han desaparecido ahí, pero que solo una pudo regresar, o bueno, no, nunca se fue, vaya, logró escaparse. Porque dice que era un señor que todo siempre estaba relacionado al alcohol. Esto es un mensaje de la vida. Este, entonces que ya tenía unas copas encima, hacía mucho frío en el pueblo, porque sí, Puebla de hecho es muy frío cuando baja la temperatura, y no sé en qué cabeza, pero yo creo que era el alcohol. Se le ocurre, bueno, me voy a armar una fogata aquí en lugar de seguir caminando a mi casa. Porque Ok. sí, Muy random. a veces sucede. Entonces, que abajo del puente había madera. Y a pesar de que él conocía la leyenda, pues dijo, "Ah, X. Pasa por la madera, bueno, se agacha por la madera y en eso escucha, empieza a sentir como un cambio de atmósfera, como yo. Ahí voy. Empieza a sentir como un cambio de atmósfera, como, como más tenso el ambiente, a pesar de que pues era en la madrugada, no había nadie alrededor y demás. Y escucha pasitos, como de la nada voltea, ve una gallina, que ya me están dando miedo a las desgraciadas gallinas, porque Las son dos gallinas. historias. Ya las tenemos checadas. Sí. Y ve una gallina y que de la nada la gallina se abalanza y lo intenta jalar, que obviamente la gallina en el momento que se abalanza se transforma en un duende. Lo Ok. intenta jalar hacia, pues era un río, hacia el río, pero el tipo logra, dice, empieza a orar y las oraciones junto con la fuerza lo hacen que desaparezca el otro. Dice, se despierta ya cuando llega la luz del día y él primero lo alude bueno, es una borrachera, fue una cruda bastante fuerte, bla, 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 ya no voy a tener estos sueños, pero que de la nada ve toda su ropa llena de plumas de gallina ensangrentadas y se queda como, ok. Ok. A lo mejor en su borrachera se echó una gallinita en su Tal fogata. vez, tal vez. Pero entre que son peras o manzanas y ya había una leyenda antes y ya hemos escuchado en otras historias que no tienen nada que ver con Puebla, de las gallinas duende,
Creo que, sé que Se, algo se se cree y se debe. respeta. Sí, 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 sí. Entonces, pues sí. En este caso, lo que podemos ver es que sí se lo querían llevar, no sé, no sabemos si para eliminarnos o Sí, para convivir con él también. sí, es una cosa también que dicen, ¿no? Que los duendes se llevan a las personas. Más a, Y, ¿eh? más a los niños. Sí, sobre todo a los niños. Y si te quedas así de, ok, se los llevan, pero ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y qué hacen con ellos? Sí. Porque, o sea, muchas de, o sea, yo también estoy haciendo investigaciones por ahí, entre estas leyendas que he escuchado de que los duendes se llevan a las personas, este, te pregunto así de, ok, ¿qué hacen con ellos? Porque muchos desaparecen, ¿no? Terminan desaparecidos. Así Sí, que es, sí. ok, no sé, está... Yo creo que también por eso se les atribuye la, digamos, reputación de ser malos, ¿no? Porque, Bueno, digo, si te lo llevas y nunca lo regresaste, muy bueno no eres, compadre. sí, entonces está interesante de con eso de que, o sea, bueno, A menos, para a vincularlo, menos de que la persona no hubiese querido regresar, ahí sería diferente. está muy Peter Panesco y los niños perdidos ese asunto, pero No, 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 es que porque no sabemos. por eso no sabemos, pero tenemos todo abierto para que no Ujú. le estamos tachando como maléficos. Porque no sé si te acuerdas de otra historia que habíamos contado en el podcast, de una niña que va a recoger fruta o berries al bosque y esto no era con duendes, de hecho era con gente como gigantesca y espiritual, muy resplandeciente y que abre una roca, o sea, se mete a una cueva y dentro, pasando esa cueva, estaba como otro sitio, como pie pequeño, ¿te acuerdas? En busca de Valle Ujú. Encantado, algo así lo reflejaban. Y que ella se quería quedar ahí, pero como era chiquita, le pudo más a sus papás y les pidió que la regresaran y ellos la regresaron. A eso me refería, como que a lo mejor las otras personas no habían querido regresar. Pero también está interesante porque se dice, ¿no? Que los duendes son como tipo guardianes, o más bien son guardianes de lugares naturales, tipo bosques, arroyitos y como te habías dicho. Y pues nos estamos acabando con todo eso, entonces no También sé por si eso se será. están metiendo a las casas. Bueno. Pero sí, es una reputación que tienen. Y también es con eso de que se llaman los niños como puedo empezar. Siguiente historia. Sí. Es una leyenda muy conocida en Tabasco, Jalapa. Eh, bueno, es un lugar donde hay un buen de manglares y todo. Es una historia cortita, pero también tiene que ver con la siguiente que voy a contar. De que la gente está acostumbrada, ¿no? A ver a duendes. Se les dicen hombres del bosque, Okay. porque el tipo de duendes que ven ahí son hombres, literal, pero en versión chiquita. O sea, como no más grandes, Sí, literal. más... Ajá. No, es que, digamos, en esta versión son más de mayor estatura que un niño, digamos, de 5 años, pero obviamente de ese tamaño no pasan. Entonces están igual vestidos con su sombrero, sus zapatitos de espiral y su cascabel y una como túnica, ¿no? Ujú. Amarrada en la cintura. Y sí, es una leyenda de que dicen de, no se metan a los manglares y quién sabe qué, o si se meten y se encuentran con este hombre, no lo sigan, porque vas a terminar desaparecido, ¿no? Ujú. Son los duendes que se dedican para defender ese lugar, que es su hogar, eh, se llevan a la gente Ok. y nunca vuelven a aparecer. Ujú. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, y esa historia me traumó, literalmente la leí en un libro ancestral de leyendas mexicanas, porque era la leyenda de un duende que se llevaba a muchachas, o sea, chiquillas muy jovencitas, 13 14 años, pero que dejaba, estaba un río y ahí jugaban las niñas, que pues todavía, adolescentes, pero todavía eran niñas, están chavitas. Ujú. Y esta niña un día pasa enfrente de una cueva y encuentra una flor. Y y se iba a acercar, pero no, es como que escucha ruidos de los amiguitos, se va a su casa, todo muy bien. Llega, le cuenta a su mamá, oye mamá, es que había una flor enfrente de una cueva y yo me la quería llevar, pero bla, bla. La mamá se asusta
Se asusta y le dice de que no, nunca vayas a agarrar la flor porque son duendes que se quieren llevar a las muchachas. Y ella de que, ok, pasa el Ujú. tiempo, otra vez había la flor, etcétera. Ella no se quería acercar hasta que le cambia de color la flor, como más llamativa, más bonita, más todo. La chica la recoge y desaparece. Como, o sea, desaparece toda la aldea o el pueblo la busca, porque son lugares pequeños, nunca la encontraron, hasta que decidieron cerrar esta entrada de esta cueva. Porque, o sea, nunca encontraron de que algo le hubiera pasado, su cuerpo en el lago, que lo hubieran algo, ¿no? Nada. Ujú. Entonces, simple y sencillamente desaparecen. Entonces, probablemente no los maten, pero los llevan a otra, a otra dimensión. Así le diremos. No, no, no es algo en que quiera pensar mucho, la verdad, porque mi cerebro trágico siempre se va por la peor opción. Tal vez, sobre todo por lo que estábamos escuchando ahorita. Este, sí, que eso lo dejaremos para otro video para investigar más. Pero, ¿qué había yo? Ah, había otra historia. Esa la escuché en un video de Luisito Comunica. Pero estaba muy interesante porque de hecho yo había estado leyendo sobre ese pueblo y él hizo todo un video. Es Huasca de Ocampo y literalmente es famoso por la cantidad de duendes que hay ahí. Ok. Está en México, es uno de los lugares más encantados, podríamos decirlo, y hay un museo dedicado únicamente a los duendes. Y en este museo pasan la cámara, a ver si les pasamos algunos pedazos de video de Luisito Comunica. Pasa y hay de todos tipos, con todo tipo de vestimentas y todos sirven, según lo que él mencionaba, para alguna función específica. Ejemplo, suerte, dejar un vicio, poder encontrar el amor, lo que sea. Pero que los tienes que, más o menos como tú mantienes a tus trolls, con agüita, con dulces, con algunas monedas, etcétera. Y que si les empiezas a dar dinero, no puedes, por ejemplo, si le das un billete de 20 pesos, no puedes bajar después a 10 pesos otra vez, porque ya les gustó el billete de 20 pesos. Entonces te aconsejan mantenerte como en un cambio básico que sabes que siempre puedes tener a la mano, porque se enfadan. Y de hecho, lo que hace como tan curioso este caso de este museo es que estos duendes, la gente los llevó. O sea, no los fueron recolectando o no los armaron o nada. O sea, estos duendes vivieron en casas particulares mucho tiempo y cuando las dueños o las personas que los tenían les dio miedo, se hartaron, se iban a mudar de casa, ya no podían, o había gente, vamos a decir, buena, que no los abandonaba per se, sino que decían, ya no voy a poderte dar la misma atención que te daba en el otro lado y aquí es un sitio en donde sé que te vas a poder sentir acompañado. Pero les dejaban sus cartas explicando por qué te dejé. Y algunas de las cartas sí mencionaban como, te dejo en libertad, o sea, como que bonito, pero realmente se reflejaba como, me dio miedo. Y, Ok. es, y él dio como todo un recorrido por el pueblo y hay una historia, hay las historias que contaban eran como traviesos, juguetones, te hacen maldades, pero nada significativo. En cambio, él contó que hay solo una historia que sí encontró terrorífica y, Ajá. y que decía que él encontró que los duendes tenían un pacto con el señor oscuro y que él, como pues son seres mágicos, que básicamente el señor oscuro quería absorber los poderes que tenían estos seres y que ellos en el miedo, porque no se podían negar, tenían que dar como a alguien en sacrificio, en lugar de darle a sus amigos, a sus compañeros, se robaban niños porque son de estaturas similares y se los daban como, ah, ahí te va otro duende. Entonces, Y era un pobrecito era niño. un niño, era un niño. Entonces, pues la gente estaba aterrorizada porque los niños de la aldea empezaban a desaparecer, pero masivamente. En- Claro. Entonces, sí, ahí sí, ¿no? Esas ya no son travesuras. Eso sí, ya no, bueno, es instinto de supervivencia, eh, pero está interesante. Como nota aquí, si quisieran ver un sitio similar que no está muy lejos de la Ciudad de México, pueden irse a Valle de Bravo, que es ahí en el pueblo, casi entrando al pueblo,
hay la verdad no sé cómo se llama, le decimos siempre la casa de los trolls, a lo Ujú. mejor incluso así se llama, donde los venden, pero también puedes ir y, bueno, no sé si todavía sigue siendo igual, antes podías ir y dejarles regalos y todo eso, porque es un sitio más o menos a la casa que tú contabas, el museo que tú contabas. Bueno, este está Y más grande, pero es chiquito. ajá, está pequeño, pero hace la em, match, o sea, un cuarto diferente para puras hadas también. Lo cual también se me hace padre. Está bonito. Ujú. E igual, si quieres llevarte uno, puedes hacerlo. Y también como en este lugar se le hace, aplica diferentes, ¿cómo se dice? Encantamientos, no sé si decirlo. Y algunos es para que te vayan bien en el trabajo, en la escuela, con el amor y así. Pero está padre, les vamos a poner aquí unas imágenes. Y bueno, yo tengo una historia más que contar en Jalapa, pero como son, como tú decías, diferentes comunidades, ¿no? Son lugares chiquitos. Y esta historia es bastante famosa, ahí es una leyenda ya prácticamente, que todo mundo conoce y ya nadie sabe si es real, si es cuenta así de que, ay, ya, así, cosas así que cuentan siempre, que te encuentras en este tipo de comunidades chiquitas, ¿no? Y lo cuentan con forma de que había un niño, que no dicen cómo se llama, entonces yo le puse en mi cabeza Javier. Ok. Lo vamos a llamar Javier, de que estaba un día feliz así con sus amigos. "Ah, ¿quieres ir a jugar?" Me dice, sí, vámonos a jugar. Se fueron a un campito y ahí estaban jugando fútbol, tal. Ajá. Y luego ya después de varias horas dijeron, vamos a jugar escondidillas y todo así, muy bien. Estuvieron jugando escondidillas un rato y Javier se fue a esconder y ya el niño que lo estaba, le tocó encontrar a los niños, los encontró uno por uno, no estaban muy bien escondidos, estaban así como tirados en el pasto, atrás de un arbolito, pero a Javier nunca lo pudieron encontrar. Entonces se quedaron así, ok, ¿qué pasó? Ya lo estuvieron buscando ahí por un rato, así de, Javier, Javier, ¿dónde estás? Y digamos, pasaron unas horas y dijeron, ok, esto ya no es normal, ¿qué tal si el pobrecito se cayó, se lastimó y no, o sea, no puede. Ajá. Entonces se fueron corriendo a la casa de los papás de Javier. Dijeron, ok, estamos jugando escondidillas y no encontramos a Javier. Entonces ya los papás se fueron, le pidieron ayuda, ¿no? A los vecinos. "No, nos dicen que tuvo un accidente, entonces nos pueden ayudar a buscarlo." Y entonces sí, ya en un grupo de pueblos se fueron a buscarlo y están así, Javier, ¿qué onda? Y todo se desmadre y no lo podían encontrar, ya pasaron horas y horas y horas, entonces están diciendo, no, le tenemos que llamar a la policía, ¿no? Porque esto ya no es normal, ¿qué tal si no es que se haya accidentado, sino algo peor, Sí. de que Se lo llevó se lo alguien. hayan secuestrado o algo así? Ajá. Entonces ya era a esta hora anocheciendo, ¿no? De que no es completamente noche, pero todavía se ve el sol, o sea, no se ve el sol más bien, pero ya está escondido, ¿no? Ajá. Y nada más se ve como que toda la penumbra. Y según esto es importante porque es la hora donde pasaba más esto. Ya estaban a punto de regresarse al pueblo cuando ven a lo lejos como las siluetas de dos niños que Ujú. estaban en el campito en pasto alto, ¿no? Caminando así de... Y se queda el papá de... Javier, es Javier, y van Douglas. Javier le están gritando por su nombre y voltean los dos y se dan cuenta de que sí, en efecto es Javier, acompañado de un duende. O sea, lo vieron y era un hombre, pero chiquito. Te digo que es el mismo sitio en Jalapa donde los Son más duendes son de mayor tamaño. Y obviamente el papá dice, no, pues se quiere llevar a mi niño, pero aquí es ya cuando dices, ok, está medio mafufa la historia. El papá, como es esto de que se llevaran a los niños era muy común, encontraron como un encantamiento, ¿no? Que servía para que no se los llevaran. Entonces hay una planta que se llama Tanay, que voy a poner una imagen porque la verdad no, nunca la había escuchado antes, pero difíciles. es una hoja bastante grande, ¿no? Entonces el papá como que armó con esa hoja un violín, no así de que, un Ajá, sí, juguetito, ¿no? ajá, ajá. Ajá, un juguete,
y se lo ofreció al duende. Dice, mira, tengo un juguete para ti. Te lo regalo. Y el duende súper feliz de, sí, lo agarra y empieza a jugar con el violín. Y al momento de que se distrae, se Deja. llevan al niño y se van corriendo. Y dicen, el duende nunca regresó por ellos porque estaba feliz con su juguetito. Entonces es Como como que fue un intercambio. un intercambio ahí. Mm. Pero sí estaba así de que, ok, te da tiempo de agarrar la hoja, dejarla en tu juguetito Pero a lo ahí. mejor, como tú dices, no es per se como un violín como nos lo estamos imaginando. A lo mejor nada más le arrancó una parte y dijo de que tócalo con esto. Y, Ujú. y ya. Bueno, la historia dicen que armó un violín, entonces me dejé de ahí un Stradivarius ahí ya todo mierda. Pero Pero sí, y que eso es una forma, perdón, eso es una forma de evitar, ¿no? Que si, en el momento dar algo a cambio. No lo dicen como algo súper valioso, sino como algo que los pueda entretener, que los haga felices. mm, Y es correr, escaparte. Dios. Yo he leído que le tienen miedo al hierro, pero pavor. Y que de hecho las armas que utilizan están hechas de otros materiales que no incluyen el hierro, pero al mismo tiempo, lo cual me parece como muy raro, hay duendes que se encargan específicamente de trabajar el hierro. O sea, como que Oh, es un apartamento y aquí te quedas. Pero supongo que es como una cuestión como de autoprotegerse, como, no sé, como que aprender cómo funciona esto y que no los haga. lastimen y no. Y también la sal, lo cual es más fácil que tener un violín hoja. Entonces, La sal. que le... Este, pero sí, eso del hierro también he leído yo que aplica con, bueno, Otros. incluso lo vimos en las películas, ¿no? De que con el hierro puedes, no lo está haciendo, no puedes matar a un nada, ¿no? Ajá, ajá. Entonces sí está interesante como. Por eso te digo, se conectan entre los mismos mundos y esto no lo decimos en cuestión de lastimar a nadie, no lastimen a Ujú. nadie. Lo decimos como informativo. Este, la sal también ayuda como para, como que, más que nada lo manejaban como preventivo, de que pon sal en tal lugar si tienes miedo de que se aparezcan aquí para que se vayan a su casa, etcétera. Pero no tanto como que para que los aniquiles o Los, los lastimes. ajá, los vas a lastimar. Y otra cosa que también había leído, que va mucho con lo que tú mencionas, es la cuestión de las estaturas, Ujú. que ellos son capaces de manifestarse de todos los tamaños. Por Ok. ejemplo, si tú eres pequeña, te haces gigante si quieres, o te pueden hacer gigante si quieren. Este, bueno, ellos, refiriéndome a ellos como familia. Porque hay un cuentito chiquito en donde él se aparece y es como nosotros o sea, Lo las tengo. personas que los hemos visto, los recordamos como son de este tamaño más o menos. Este, pero que le dice, el duende le dice al niño de que yo soy mayor a la forma en que me estás viendo ahorita. Y se relaciona con esta cuestión de que llegan incluso a uno que 1,20, 1,30. Más o menos así. Me quedé un poco impactada pues por todo lo que descubrimos. Se cambian de forma. Hay de muchísimas categorías y para todos estilos. Hay muchos que no tienen, bueno, no quieren tener nada que ver con los humanos. Hay otros que se sienten muy atraídos por los humanos. Hay otros que nada más hacen travesuras porque literalmente eso es todo su función en la vida. Hay otros que les ayudan a limpiar la casa, lo cual dije. Este, y en general, como que hay de todo. Pero esta categoría, vuelvo a repetir, era más para la zona de España, de Europa. Voy a buscar después para continuar con esta línea, que está interesante y creo que hay bastante información. Está padre. Ajá, Ujú. Sí, o sea, la verdad no era como conocimiento general, digamos, mexicano, de que, ajá, sí, de son quién. duendes, todo eso, ¿no? Pero no, es como toda, no sé si decirlo mitología o algo así, Ajá, todo un lore ahí súper completo, súper extensivo, entonces está bastante interesante. Sí, yo me quedé con, ujú. me tuve que concentrar en ciertos aspectos, ¿no? Para no irme por, así de, Volar. Ajá. ajá, ajá. Entonces está padre y sí estaría interesante si a ustedes también les gusta estar tomando, ¿no? Como,
explorando también. Explorando el tema, conociendo más. Ajá. Entonces, bueno, damos por inaugurado el primer video específico para duendes. Y específico, diría, no solamente en historia, sino como en datos, más que nada. Este video fue más de datos. Ujú. Algo que se me había olvidado y no sé si va a caber en el episodio, pero es que algo que estaba investigando así de que, ok, esto sí de la mitología y todos los duendes es aceptable y todo eso, pero hay algo muy humano en nosotros, Ujú. en las personas obviamente, de que le tenemos que atribuir magia a cualquier aspecto de nuestra vida. O sea, por más de mente fría y científica que seas, Sí. es como un instinto de supervivencia para el humano atribuirle algo fantástico. Ajá, Entonces, digamos, estás tú felizmente, me refiero antes de que hubiera electricidad, ¿no? ajá. En las casas, y estás caminando felizmente de repente en tu casa y escuchas un ruido que es, oh my God, ¿qué es eso? Entonces, lo que tienes tu mente para poder procesar eso, lo primero que se va, ok, es un duende. Bueno, lo que nosotros podemos decirle es un duende. Es un nada, es un fantasma, ¿no? Ajá. No sé si es como algo de autodefensa para poder darle una explicación. Y Sí. en realidad es un ratoncito felizmente que está en tu... Ay, ¿Qué? se me cayó, ya no les gustó que dijera eso. What the fuck? ¿Qué se cayó? Un coso de dibujo que tenía ahí. Como siempre hemos mencionado, todo desde el respeto. Es con respeto. Dijo, toma Para tu que vean que cuestión no es. científica, toma tu cuestión científica. A ver, Para que vean que no estamos quita el fondo verde hablando. para que ubiquen de que dónde fue. Ay, pero bueno, es con respeto, nada más. Pero sí. Bueno, nada más como último comentario, yo pensaba de que la cuestión científica, cuando veía una gallina, creía que era una gallina, pero de ahora en adelante no lo voy a pensar. No, es que sí, o sea, te digo, puedes ver un gatito felizmente que, como el gato que yo intento correr todos los días de mi casa y no se da. Ajá. Yo creo que ya no lo voy a intentar correr. De que eres bienvenido, pero tú a tu casa, yo a la mía. Goodbye. En armonía todo y paz, nada más, como siempre decía mi mamá. Ok, Porque no, mientras no estés con plan de hacer maldades, está bien. ajá, porque esto de que luego vamos si le dejamos o no, pero la película de Ghibli, Arrietty, ¿te acuerdas? No, yes. Me encanta esa película, está tan bella, pero ahora que lo pienso, y desde que lo vi lo pensé, este, narra muchas de las cosas que estuvimos diciendo aquí, como que Ujú, toman, me acuerdo mucho de esta cuestión del un grano de azúcar, ujú. para nosotros es una cosita, y para ellos les duraba un mes. Entonces, cosas por el estilo, de las que a lo mejor, y ahí se los dejamos para que lo piensen, sí se están llevando pues comida a sus cuevas, algún Sus cuevita cositas. en el piso, Ujú. ¿sí? Ajá. Y no nos damos cuenta porque lo que se llevan realmente es minúsculo y esperamos que así siga. Entonces, todo Mientras todas estemos viviendo en paz y armonía, no importa. este, Ay, pero ya vieron cómo no les va. ¿quieren? Sí, Eso estaba, güey, qué pedo. ¿eh? Síguele con el pensamiento científico cuando tenemos un canal de... Sí. Ok, no lo vuelvo a decir. Bueno, muchas gracias por estar hasta aquí, por haber llegado hasta esta parte del video. Y nuevamente lo mismo, síganos, comenten si tienen alguna historia parecida o si este tema les interesó para que el siguiente capítulo sea acerca de qué encontramos, ¿no? ¿Qué más datos encontramos? Porque les repetimos, la verdad es que hay mucha, en este caso en específico, en este tema, hay mucha información. Información. Ujú. Pero bueno, espero les haya gustado y nos vemos para la próxima. Gracias. Bye. Bye.